Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por darle play. Bienvenido a mi canal. Estás en el sendero seguro que conecta a la estación Santa Anita, que está atrás de nosotros, con la estación Coyuya de la línea 2 y de la línea 5, que están todo derechito una, y la siguiente está sobre esta avenida que te vamos a enseñar. Por si andas por aquí, no te desorientes mucho. Muchas gracias por darle play y vamos a empezar con el tema porque está bien bueno el chisme. Hay toda una serie de... yo diría que frentes en cuanto a la situación que están viviendo actualmente nuestros paisanos en Estados Unidos. O sea, nosotros somos de México, entonces hablamos pues de los paisanos mexicanos en Estados Unidos, que ahorita pues les ha tomado por sorpresa esta toma de poder del señor Donald Trump, que recordemos que pues fue electo. Y es muy importante que entendamos que el señor tiene su electorado, como lo hemos venido viendo, y él tiene que corresponderles a los votantes. Ahora, en la cajita te voy a dejar un videito muy interesantísimo, porque lo estuvimos viendo cuando recién salió esta situación del ICE y de las redadas. ¿Cuál es el objeto de hablar este video? De migración y de redadas. Toño es una persona como que muy paciente, es muy así, se enciende y todo, pero pues me encanta su estilo, es muy tranquilito. Y pues de una forma muy amigable, muy buena onda, pues invitó a los paisanos que están en Estados Unidos a mantener un perfil bajo. ¿Por qué? Porque así como en ese video que te voy a dejar, y en este video exclusivamente, porque la verdad no lo he visto en otro lado, hay una recopilación que nos enviaron nuestros paisanos y también pues, migrantes de otros países, donde efectivamente se ve a las empresas cuando les cae el ICE. Entonces hay un corredero, los trabajadores salen así todos locos y pues pareciera como el fin del mundo, ¿no? Entonces vamos a hablar exactamente de la invitación que hace Toño a hacer un perfil bajo, porque tenemos entendido que pues tampoco son redadas así donde estén peinando a la gente como los alemanes pidiendo your papers, ¿no? A los judíos, no, pero entendamos que cualquier situación que propicie una participación de la autoridad pudiera ser un pretexto. Entonces vamos a analizar también qué tanto nos estamos sugestionando con esta sobreexposición al tema Trump. Tú dinos, ¿qué opinas? En este caso es un tema específico de Estados Unidos, o sea, eso hay que dejarlo desde el principio como muy claro, porque digamos, aquí en México obviamente está relacionado, porque la mayoría de estos migrantes pues obviamente vienen de México. Sí. Y no podemos decir, ay, pero ¿qué tiene que ver México? No estoy yo diciendo que excluyamos a los mexicanos de acá, que no nos debamos preocupar. O sea, obviamente que hay una solidaridad porque ellos son mexicanos a final de cuentas. Y en específico nos referimos a los mexicanos. Y es que, por ejemplo, un fake es que Trump ganó gracias a muchos mexicanos que votaron por él y ahora los van a deportar. Pues ese es un fake muy fácil de desmontar porque, primero, si eres migrante no puedes votar. Entonces no pudiste haber sido el mexicano migrante que hizo ganar a Trump y ahora tontamente, ¿no? Como dicen, tontamente votó por Trump y ahora lo traicionó y va para afuera. Sí, va para afuera, porque exactamente si vas para afuera es porque eres un migrante. Entonces no pudiste haber votado. Entonces, primero que nada, no crees en ningún fake porque pues generalmente México pues ni siquiera somos conscientes de eso. Nos podríamos ir con la finta de decir, oye, sí es cierto, los mexicanos a lo mejor votaron, porque desconocemos esas cosas básicas de que allá los migrantes no votan. Entonces nada tuvieron que ver ellos con la victoria de Trump. Y bueno, yo en específico tengo familiares en Estados Unidos y también familiares que fueron a Estados Unidos y regresaron. Y tú también los tienes. Entonces conocemos muchas historias de que no necesariamente los mexicanos nacidos allá, que ya no son mexicanos, pero que tienen origen mexicano, pues esos sí pueden votar. Y realmente no tendrían un interés
pues por México en un sentido de que su país es Estados Unidos y ellos sí pudieron haber votado por Trump, pero porque ellos no acaban a ser deportados, ellos tienen papeles y en cualquier momento pueden inclusive venir a México a ver a sus familiares de antes y regresar a Estados Unidos y nadie les va a impedir el paso. Entonces, por ejemplo, luego en YouTube mucha gente puede ver a un personaje, un abogado de migración, que te dice que puedes usar y Usted hacer... está interesado en vivir en ese Estados comercial Unidos. ahorita Está poderoso. sigue existiendo, no es que haya desaparecido por Biden. ¿Cómo se llama el joven? Sí. Sí, es el que te dice que si usted es un profesional de los ramos de la física, la química y es lo que que exactamente, Trump también necesita migrantes, pero ¿qué tipo de migrantes? Vamos a entender ahora este fenómeno, yo le voy a poner así, fenómeno, así con comillas, güey, así, de las caravanas. ¿Cómo? Explíquenme, porque está aquí loco el asunto. Les mandé un video de meme desmintiendo un fake, ahí lo ven. Pero también sí hay una realidad, que si existen estas nuevas caravanas, a mí me saca mucho de onda, porque, oye bebé, estás viendo que el Trump y la Sheinbaum se están dando así sus de no y sí, con esto de recibir migrantes, y todavía te avientas sabiendo que está recrudeciendo el sistema migratorio. ¿Qué onda? Pero bueno, en fin, o sea, a mí me saca de onda, o sea, cómo se dan estas caravanas en un proceso en el que también mediáticamente es súper expuesto la antimigración, ¿no? O sea, ya como pues parte de la ideología electoral de algunos, ¿no? Entonces vamos a entender que pues a mí me sorprende, yo quiero ver cómo acaba esto de las caravanas, porque pues quién solventa, quién organiza y sobre todo pues cómo es que antes no se hacía, ¿no? En México vimos este fenómeno migratorio y no pasaban estas cosas, o sea, no había algo que organizara así a la migración como tal para que se pudiera dar. Sí, cortaron el árbol, todo el mundo está enojadísimo porque cortaron el árbol por la fuga, pero es que entendamos que las ramas son bien poderosas, entonces pues las raíces y obviamente pues están abajo de la estructura del adoquín. Y pues si hay tuberías por ahí, pues entendamos que la fuga de agua pues también puede ser un problema. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué quisieras tú destacar de esta propaganda tanto pro, tanto en contra de Trump? Bueno, pues exactamente es esta situación en la que es que, miren, se tiene que ir directamente al personaje. O sea, si uno escucha las noticias de lo que dice Trump, no va a saber lo que realmente dice Trump, no en el sentido de que lo esté defendiendo, lo esté atacando, sino que hay que ir a escuchar exactamente qué es lo que dice Trump. Y claro que es malo para los migrantes lo que dice Trump, porque Trump en específico dijo que a los migrantes que no cumplan se les va a expulsar. Entonces quiere decir que si eres un migrante que no cumple, te van a expulsar. Tampoco están diciendo que están sacando a los... O sea, Trump nunca ha dicho que va a sacar a los migrantes solo por ser migrantes, porque como ya lo explicamos como un ejemplo perfecto, sigue existiendo el comercial de que necesitan migrantes profesionales. Yo pensé que en cuanto entrara el Trump, esta convocatoria, como le llaman, esta invitación o este procedimiento iba a quedar nulo, pero estoy viendo que no. No, porque y hasta tiene nuevos videos. Güey. Estados Unidos necesita, esos ramos que mencionan en el comercial son ramos especializados para la industria, que es lo que Trump quiere. O sea que entonces vamos a entender esto. Entonces Trump lo que quiere es una migración selectiva, obviamente, en el sentido no de que esté en contra de los migrantes. No, solo selectivo. Entonces es que es ingenuo. Por eso ellos pensar son un grupo que es lo se llama contrario, mexicanos, ¿no? Con Trump, pero es que son nacidos allá. Ojo. Entonces realmente son mexicoamericanos. Mexicoamericanos, eso es otra cosa. Y es muy diferente a los nativos americanos, ¿entiendan? Claro, pero miren, a final de cuentas, lo importante, pero inclusive la gente en México lo dice, dicen, es que lo que quieren los gringos es tener... Lo que quieren los gringos es tener trabajo barato, ¿no? Sí, mano de Muchos obra mexicanos económica. dicen, me voy para allá porque los gringos nos quieren para trabajar con ellos. Ese es el fin.
Y si tú cometes faltas en Estados Unidos, Ops. la verdad no estoy en contra de los migrantes, sino que es la realidad. Pues es que les das Entonces un no pretexto. necesariamente estás yendo a trabajar. Oh, Dios Y ese mío. es el problema. Y por eso Trump pues tiene este pretexto, ¿no? A lo mejor hasta para sí hacerlo de manera racista, pero si tú no incumples, pues ¿cómo le vas a hacer para contradecir a Trump? O sea, si ese es el punto. Tienes que cumplir, o sea, tienes que ser alguien cumplido. Bueno, es que estás pidiendo un Y es que permiso sí, para trabajar es en que un país si viniera un extranjero. migrante de otro país a México y hiciera chingaderas, por así decirlo, Sí, perdón también por te la pondrías palabra, bien loco. como mexicano, y te diría que eres racista. Bueno, Bueno, vamos a cortar porque hay que comprar algunas cosas. Cuídate mucho. Ya somos 3.974. Te mando un beso, bye.